Hoy vamos a hablar o a comenzar a hablar sobre el nuevo nacimiento. El tema de hoy es bastante evangelístico porque habla de Jesús y Nicodemo. Hablar del nuevo nacimiento, de nacer de agua, nacer de espíritu y poder estudiar a la luz de la palabra de Dios lo que significa el nuevo nacimiento. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Juan 3, 3 y 5. Pareciera que fueran dos versículos que se repiten, pero realmente no son iguales. Bien, Juan 3, 3. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Juan 3, 5. Os es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino de Dios. Amén. Sí, orar para que Dios nos dé no entendimiento, sino comprensión, para que esta noche nos dé comprensión de poder entender, guardar y practicar. Y en el momento que usted practique, entonces habrá comprendido. Mientras no lo practique, lo que vamos a ver en esta noche, no lo habrá comprendido. Entender es una cosa y comprender es otra. Y la idea de esta noche es que podamos poner en práctica lo que vamos a aprender. Señor, en esta noche te pido, Espíritu de Dios, que más allá de nuestra capacidad teórica, mental, cognoscitiva, ayúdanos a poner en obra, en práctica, a ejecutar lo que vamos a aprender con respecto al nuevo nacimiento. Quita de nosotros el orgullo, quita de nosotros el obstáculo, los argumentos y permítenos practicar tu palabra. Te pido por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que van a escuchar el mensaje, para que la palabra de Dios caiga en buena tierra y produzca abundante fruto en el nombre de Jesucristo. Produzca cambio en nuestro corazón. No solamente te ruego por los que están aquí en este lugar, sino por aquellos que van a escuchar el mensaje a través de las redes sociales. Aquellos que lo escucharán el día de mañana, Señor, te pido por aquellas personas que van a escuchar tu palabra, que la palabra de Dios pueda producir el fruto para la cual ha sido diseñada. Convencernos de pecado, de justicia, de juicio y llevarnos a ti nuevamente. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que todo aquel que escuche este mensaje, el Espíritu de Dios le convenza y lo lleve al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le he titulado la clase de hoy El nuevo nacimiento. ¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo nuevo nacimiento? Número uno, para poder quitar de su mente un nacimiento físico natural que todos conocían y conocemos. La manera como nosotros nacimos, que nacimos del vientre de nuestra madre, esa manera natural es una manera pecaminosa, porque traemos el pecado de Adán y Eva. Arrastramos una maldición generacional. Pero una maldición generacional que puede ser rota por el poder de la sangre de Jesucristo. Nacer, lo sabemos, comenzar los primeros años en el nacimiento y adoptar costumbres, hábitos. Es una universidad, porque cada hogar es una universidad diferente. Cada hogar es un laboratorio diferente. Tenemos hábitos diferentes, costumbres diferentes. Entonces Jesús viene y le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El sistema como naciste, tienes que desecharlo. Las costumbres que aprendiste, tienes que ponerlas a un segundo plano y comenzar una nueva vida. Y eso fue lo que le comenzó Jesús a decir a Nicodemo. Pero realmente lo pudo comprender. Si Nicodemo, siendo un hombre letrado que conocía la ley, sabía muy bien de letras, sabía muy bien de muchas de las teorías bíblicas que se manejaban en ese entonces, si no lo pudo entender, ¿qué se espera de nosotros?
para comprenderlo correctamente. Entonces, no es un tema fácil, es un tema bastante complicado. Todavía hoy en día, si ustedes buscan en sus Biblias de estudio, hay diversidad de interpretaciones, porque el tema no es sencillo, es bastante complejo. Pero tenemos que irnos entonces un poquito más atrás para poder comprender lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo. Quise buscar una figura, algo que me representara el nuevo nacimiento y conseguí eso. Una paloma que representa al Espíritu Santo, la palabra y ¿qué más? Y bastante agua. Bueno, ahí tenemos los ingredientes del nacimiento y vamos a estudiarlos más adelante. Como introducción, al nuevo nacimiento teológicamente se le llama lavamiento de la regeneración. Esto en términos de teología, lavamiento de la regeneración o nacimiento espiritual. Y esto lo aclara muy bien Tito capítulo 3 versículo 5. Y comienzo como introducción para poder entender bien claramente lo que significa el nuevo nacimiento y las etapas de este nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento tiene dos etapas, una que te permite ver el reino y otra que te permite entrar en él. Es como la salvación. Dios te promete la salvación, pero no la obtienes hasta que partes con Cristo, hasta que perseveras hasta el fin. Y la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese es el que es salvo. No el que está en la iglesia por muchos años. Nuestra fe se prueba con el tiempo. Tener fe al principio es fácil. Cuando nosotros recién recibimos a Jesucristo, se nos hace fácil tener fe, porque es una experiencia nueva y comenzamos nosotros en esa fe, pero la fe luego tiene que ser probada. Y entre más tiempo sea probada la fe se va puliendo y nos ayuda a crecer cuando realmente la basamos en Jesucristo. Pero ¿qué sucede en la mayoría de las iglesias evangélicas? La persona comienza en el evangelio, comienza a demostrar un entusiasmo, una fe basada en las emociones, no en la palabra de Dios, sino en sus emociones. Cuando pasa las emociones, se fuma la fe. Y la persona empieza a retroceder, a retroceder, a retroceder, a retroceder, a retroceder. Algunos le dicen, ay, que perdió el primer amor. Porque sus emociones lo engañan. Y al principio entramos enamorados del Señor porque nos ilusionamos, porque es nuevo, es una experiencia nueva, es una vida nueva. Pero una vida nueva que si no se cultiva, la emoción pasa. Y la fe tiene que crecer. Y la única manera de que nuestra fe crece es por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Y como tenemos la mala cultura en Latinoamérica, que no estudiamos la Biblia, la fe comienza a menguar. Empieza a ser probada. Y por eso es que muchos a los 5, 10 años, 15 años, salen del camino nuevamente. Y terminan siendo peores que cuando comenzaron el camino. Ahora, la Biblia nos orienta qué es lo que tenemos que hacer. El problema es cuando tú te llenas de conocimiento, el conocimiento comienza a envanecerte y te va engañando. Entonces dices, no, ya no tengo que ir tanto tiempo a la iglesia, ya no tengo que orar tanto, no tengo que estudiar tanto la Biblia. Y empezamos nosotros a creernos nuestros argumentos y excusas. Y sin darnos cuenta, nos vamos poco a poco alejándonos del propósito de Dios. En vez de acercarnos más, nos vamos alejando. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia. La salvación no es por obra, es por gracia, para que nadie se gloríe. Pero una vez que Dios te da la salvación, tú tienes que comenzar a manifestar tu fe por tus obras. Porque si tu fe no va acompañada luego de las obras, la fe es muerta. Entonces nos lo aclara fácilmente aquí Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia, como nosotros hubiésemos hecho algo que nos hubiésemos merecido, no, sino por su misericordia. Es por misericordia de Dios. Y eso lo vamos a aclarar un poquito más a fondo más adelante.
por misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que es a través del arrepentimiento y por la renovación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos renueva. Repito, el Espíritu Santo nos renueva. Y yo voy a llevar paralelamente un matrimonio con la vida cristiana, porque Jesús lo dijo así. Comparó la iglesia con la esposa y él representaba al esposo. O sea que la iglesia de Jesucristo es comparado lateralmente con un matrimonio. Entonces vamos a ver los dos puntos de vista para poder aconsejar a la iglesia y también a los matrimonios. Número 1. Como les dije, para poder entender lo que le dijo Jesús a Nicodemo, tenemos que retroceder el tiempo. Y nos vamos a ir unas horas antes de esa noche cuando Nicodemo se le acercó a Jesús. Y era que Jesús estaba en el templo compartiendo la palabra de Dios. Juan 2, 23, 25. Porque esta enseñanza no comienza en Juan 3.1, comienza en Juan 2, 23 al 25. Entonces dice el versículo, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales. Aparentemente allí habían comenzado algunos cristianos. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Aunque muchos habían creído en él, no se fiaban. ¿Por qué no se fiaban? Sabían que dentro de ese grupo que creyeron en él estaba Nicodemo. Muchos creyeron teóricamente viendo las señales que hacían. Porque hay gente que cree en Dios teóricamente. ¿Cómo es teóricamente? Aquí en la mente. La mayoría aquí en nuestro país, usted le pregunta, mira, ¿tú crees en Dios? Tenga la seguridad que la mayoría, 90%, 95% le va a decir, sí, yo creo en Dios. Más, yo tengo mucha fe en Dios. Sí, claro, cuando tengo un problema yo le pido. Y a veces pensamos que porque le estamos pidiendo a Dios que creemos en Él. Pedir es una cosa y creer es otra, totalmente diferente. El hecho que yo le pida a Dios no me dice que yo creo en Él. Ajá, ¿qué es tener fe en Dios? Pedirle a Él. Dice la Biblia que tener fe es pedirle a Él. ¿Qué significa creer realmente? Recuerden que la palabra creer viene del griego pistis, y ese verbo pistis, ¿qué significa? ¿Cómo hacía Jesús para llamar a sus discípulos y les siguieran? ¿Por qué ellos abandonaban su trabajo y le seguían? Porque creían en Él. Jesús le dijo, ¿ustedes me quieren seguir? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Si tú decides seguir a Jesús, es sinónimo de creer. Porque los maestros iban haciendo sus obras y sus discípulos, cuando creían en ellos, le seguían. ¿Le seguían para qué? Para aprender todo lo que el maestro sabía. Por eso creían, porque le seguían. Juan el Bautista, la gente empezó a creer en Juan el Bautista. ¿Y qué hicieron las personas? Algunos empezaron a seguir a Juan el Bautista. Antes de Jesús tener sus discípulos, Juan el Bautista ya tenía sus discípulos. Gente que le seguía porque había creído en su mensaje. Había creído en su doctrina. Y él estaba preparándole el camino a Jesús. Por eso cuando vino Jesucristo, les dijo, es necesario ahora que yo mengüe para que él crezca. Varios de sus discípulos se fueron después con Jesús, porque creyeron en lo que le había dicho Juan el Bautista. Este es el Hijo de Dios. Esta es la señal sobre quien descendía hacia el Espíritu Santo. Este es el Hijo de Dios. Y una vez vista la señal, se lo dijo a sus discípulos. Y ellos, viendo la señal, siguieron a Jesús. No todos, pero muchos le siguieron. Pero Jesús
no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque ellos veían las señales, pero no creían. Volvemos otra vez a leer el versículo. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales. ¿Pero qué sucedía? No lo siguieron. De hecho, Nicodemo, más adelante le dice, maestro, ni siquiera siguió a Jesús, quedó con la duda todavía. Había creído en su nombre, pero quedó con la duda todavía, y por eso se le viene de noche a terminar de despejar sus dudas. Jesús sí conoce a la gente realmente cuando cree en Él. Entonces, creer en Jesús es cuando tú decides seguirlo a Él. Has creído y por eso le sigues. Pero nosotros culturalmente pensamos que creer en Dios es saber la existencia de Dios. Sí, yo sé que Dios existe. Yo creo en Dios. Entonces, vamos a caer entonces lo que nos dice Santiago 2:19. También los demonios creen y tiemblan. El ser humano a veces no tiembla. ¿Eran los demonios cristianos? No, porque no le seguían. Estoy diciendo esto porque culturalmente tenemos un problema cultural, y es que se ha regado tanto a través de la historia la palabra cristiano y creer que se ha desfigurado el verdadero significado. Lo mismo que cristiano. Yo les pregunto a ustedes o voy por la calle, mira, ¿tú eres cristiano? Ni porque yo fuera hijo del diablo, le dicen a uno. Porque todo el mundo culturalmente se cree cristiano. En nuestra cultura occidental, aquí en Venezuela, hablemos de nuestro país, culturalmente todo el mundo se cree cristiano. Pero realmente, ¿quiénes eran los cristianos según la Biblia? ¿A quiénes se les dio la palabra cristianos por primera vez? A los seguidores, a los discípulos de Jesucristo. ¿En dónde? En Antioquía, y no la de Colombia, sino la Antioquía de Palestina. Los cristianos se les dijo fue a los discípulos. A los discípulos. Ni siquiera a los creyentes, a los discípulos. Se les llamó por primera vez cristianos. ¿Quiénes son los cristianos hoy en día? No los evangélicos, no los católicos, sino los discípulos de Jesús, los que siguen a Jesucristo. Esos son los discípulos, los que siguen a su maestro. Esos son los verdaderos cristianos. Entonces, creer en Dios, tener fe realmente en Dios, es cuando nosotros le seguimos a Él. Eso es tener fe en Dios. Una vez estaba hablando de esto con una señora ya mayor de edad, y me dijo, mire, yo tengo muchísima fe en Dios. No he conocido otra persona que tenga más fe en Dios que yo. Así me dijo. Interesante, me senté. Cuénteme su experiencia. Yo todo el tiempo me la paso pidiéndole a Dios. Todo el tiempo. Y le pido por esto, por las personas. Me mencionó casi 10 minutos diciéndome todo lo que le pedía a Dios. Por respeto no le dije que era una pedigüeña, pero porque era una persona mayor de edad. Pero dije, eso no es sinónimo de tener fe. El que yo le pida. Porque yo puedo todo el tiempo ir y pedirle a mi papá. Le pido. No significa que yo tengo fe en mi papá. Entonces, culturalmente hay conceptos equivocados que tenemos en nuestra mente, y por eso voy poco a poco explicándolo. Muchos profesan creer y tener fe en Dios, pero sus acciones no lo demuestran. Y esto hay un ejemplo claro en Tito 1:16. Muchos profesan, no, pero yo soy cristiano y evangélico, pero con sus hechos lo niegan. Son iracundos, orgullosos, vanidosos. Jesús llamó la atención porque en él se veía algo diferente. Era un hombre que demostraba una integridad, y esa integridad le daba autoridad. Y cuando enseñaba, la Biblia dice que enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no solamente enseñaba, sino que primero vivía y luego hacía.
demostraba con su ejemplo lo que era realmente un verdadero hijo de Dios. Por eso se le dio el título de hijo de Dios. Pero los de Abraham, los judíos, se hacían llamar el pueblo de Dios. ¿Y qué había en sus corazones? Eran asesinos, ladrones, con la autoridad eclesiástica que habían obtenido, con su cargo en su clero, sacerdotes, fariseos, gente que se hacía llamar el pueblo de Dios, y eran ladrones porque robaban al pueblo, eran asesinos porque intentaron, o mejor dicho, mataron a Jesús. Y no solamente a Jesús, a cualquiera que se les oponía a sus intereses económicos, buscaban cómo eliminarlo. Había maldad en sus corazones, se refugiaban detrás de una religión. Y a veces le pasa a algunos evangélicos eso, se refugian detrás de una religión. Entonces, sus hechos no demuestran realmente tener fe en Dios. Históricamente, uno de los grandes daños que ha hecho la llamada iglesia cristiana ha sido las cruzadas. ¿Ustedes saben lo que fueron las cruzadas? En el nombre de Cristo, para conquistar el resto de los pueblos, mataron miles de personas. Para conquistarlos para el cristianismo, entre comillas. Entonces, otros están siguiendo un evangelio diferente. Gálatas 1, 6, 7, nueva traducción viviente. Amén. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay gente que vive otro evangelio diferente al que Cristo enseñó. ¿Qué nos enseña realmente el evangelio a nosotros como cristianos? ¿Cuáles son nuestros deberes cristianos? Nosotros lo sabemos, el problema es, estoy cumpliendo con todas mis funciones como cristiano. Seguimos. Muchos profesan creer en Cristo. El que confiesa que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Él vive, será salvo. Romanos 19, lo conocemos todo. Si confesares con tu boca, y fíjese, no dijo si confesó, sino confesar es una acción continua. Nosotros todo el tiempo tenemos que confesar que Jesucristo es mi Señor. Yo ya no hago mi voluntad, hago la voluntad del que me llamó, de Jesús. Hago la voluntad de Dios. Y todos los días tengo que decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Y muchos de nosotros tenemos nuestros planes, pero aún ese plan tiene que sujetarlo a la voluntad de Dios. Es mejor hacer la voluntad de Dios. Hace poco, ahorita en Semana Santa, queríamos ir de viaje, ahora, algunos hermanos para ir a pasear por allá en la playa. Empezamos a orar para hacer la voluntad de Dios, porque aunque nos parece bueno para la familia, aún en esas cosas, la diversión, la distracción, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque no siempre lo que usted considera bueno puede ser que Dios lo tenga como voluntad para ese momento. Pablo fue a predicar en un lugar y el Espíritu Santo le dijo, no, desvíate, vaya a predicar en otro lado. Y lo desvió para que otras personas se convirtieran a Cristo. Aún lo bueno tienes que sujetarlo a la voluntad de Dios. Porque Él es el Señor, no nosotros. Nosotros no somos los dueños de nuestra vida. Si Cristo es mi Señor, hago su voluntad. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es hacer que Cristo sea mi Señor, Él es mi dueño. Entonces yo estoy sujeto a la voluntad de Él, tengo que preguntarle a Él cuáles son sus planes para yo ejecutar sus planes. Y no lo contrario, Señor, quiero que me ayudes en mis planes. Yo soy el dueño y tú eres el siervo. Pero cuando comenzamos queremos que Dios nos respalde en todo lo que yo quiero hacer. Yo gobierno mi vida. Y así digo que creo en Dios. Estoy creyendo más en mí mismo, en mi propia voluntad.
Jesús conocía al hombre por su testimonio. Versículo 25, vamos a volverlo otra vez a leer, de Juan 2. Y no tenía necesidad de que nadie le dé ese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Él conocía el testimonio del hombre. Entonces, el Señor sabía que la gente había creído en él, pero su testimonio no concordaba que realmente habían creído en él, no le seguían. Ahora, ¿qué nos dice nuestro testimonio? ¿Qué dice tu estilo de vida? ¿Estás realmente siguiendo a Jesús? ¿Has creído realmente en él? ¿O eres de los grupos que el Señor no se fía? Porque conoce tu testimonio. ¿Es realmente Cristo lo más importante para ti? ¿O son las necesidades materiales? Gente me dice, no, pastor, es que el día domingo no pude congregarme porque tuve que ponerme a lavar la ropa. Bueno, pero si tuviste 6 días para lavarla, ¿por qué la lavas el día domingo? Mire, a nosotros se nos ha presentado la oportunidad de que, mire, el domingo en la mañana van a regalar el club. Y yo le he dicho a mi esposa, y mis hijos son testigos, si van a regalar el club me lo perderé, pero para mí primero es Dios antes que la comida. Él es lo más importante. Si tengo que perderme el club porque es el día domingo en la mañana, me lo pierdo. Y algunos dirán en el mundo dirán, no, pero el pastor sí es tonto, está perdiendo la caja, el club de un mes de comida. No importa, a mí Dios no me provee. O sea, Dios es el que me provee y utilizará el gobierno, utilizará el cloud, utilizará el vecino, utilizará el hermano, utilizará la iglesia, utilizará cualquier forma para proveerme. Pero lo más importante es Él. Ahora, ¿qué estoy predicando yo en mi familia? Porque ese es otro aspecto. ¿Cuál es mi testimonio con mis hijos? Porque para yo enseñarles a mis hijos no es lo que yo les diga, sino lo que ellos vean en mí. Si ellos ven que realmente Dios es lo más importante en mi vida, yo tengo que demostrárselos. Y a veces he tenido que decirles, hijo, más importante que los estudios es el Señor. ¿O estoy equivocado? Yo doy gracias a Dios porque ellos están estudiando medicina y les apoyo en lo que necesiten. Pero más importante que la medicina es ser cristiano, servirle a Dios. Primera tarea, la del Señor. Segundo, la de la universidad. Pero hay algunos que les dicen a sus hijos, no, mire, tiene que hacer una tarea. No importa, no vayas para la iglesia, ponte a hacer la tarea. Yo voy para la iglesia y tú te quedas haciendo la tarea. O yo me quedo ayudándote a hacer la tarea. Después vamos para la iglesia. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Dios es de último, segundo plano. Primero lo material. Y después, Señor, ¿por qué mi hijo no se convierte? Porque yo mismo le estoy enseñando valores anticristianos. Y así me digo que estoy siguiendo a Cristo. ¿Me comprenden? Hemos cometido una serie de errores por causa de que no seguimos a Dios como debe ser. No recibió a esta gente como verdaderos discípulos. Sin embargo, en la noche, y vamos a leer ahora sí Juan 3:1, a este personaje, Nicodemo. Fíjese, la primera palabra, había, significa, este relato que estamos contando continúa. De los que habían seguido a Jesús, que habían creído en su nombre, pero Dios no se fiaba de ellos, había un hombre. Primera señal de que Nicodemo estaba allí. Hay 2 señales muy claras que me muestran a mí que Nicodemo estaba en ese grupo. Número 1, que había un hombre entre los judíos llamado Nicodemo. Entonces, ¿quién era Nicodemo? Fariseo. ¿Y qué era un fariseo en esa época? Porque ahorita un fariseo es otra cosa. Apartado, ¿no era? Celoso de la ley. Religioso. Considerado del grupo de los puritanos. Que
Vigilaban que se cumpliese la ley. ¿Quién más era Nicodemo? Un líder judío, un hombre principal entre los judíos. ¿Qué más? Era un erudito. ¿Cómo se le decían a los eruditos en ese momento? Era un rabino, era un maestro. Un maestro. Fariseo, hombre religioso, celoso de la ley, creía en Dios, pero no era salvo. Ay, creía en Dios, pero no era salvo. Miembro principal del Sanedrín, un maestro de la ley de Israel, Juan 3:10. Este era Nicodemo y se vino a Jesús de noche. ¿Sabe que esto le dio fama a Nicodemo? De ahí en adelante, cada vez que se hablaba de Nicodemo, la Biblia hace referencia, y este era el que le había venido a Jesús de noche. Lo buscaron después, Juan capítulo 7 y Juan capítulo 19. Aparece Nicodemo en dos momentos diferentes. En ambos aparece el nombre de Nicodemo y que había aparecido a Jesús de noche. Sí. Porque Jesús tuvo discípulos a la secreta. Seguidores secretos. José de Arimatea fue uno. Discípulo en secreto. En el momento de la muerte de Jesús, llevó las especies y con Nicodemo llevaron el cuerpo para enterrarlo. Nicodemo reconoce a Jesús como maestro. Todavía no ve realmente, no había nacido Nicodemo, porque todavía sus ojos están velados. Juan 3:2. Le dijo una palabra en arameo. ¿Cómo se la dijo? Rabí, que significa maestro. Dijo, tú eres un maestro y nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está en él. En otras palabras, le dijo, nosotros sabemos que tú tienes a Dios y nadie puede hacer esto si Dios no está contigo. Pero fíjese cómo lo dijo. ¿Cómo dijo? Sabemos. Sabemos. Hay un grupo entre nosotros, sabemos. ¿Quiénes estaban allí en ese grupo? José de Arimatea. Estaba él y otros que más adelante vamos a ver como seguidores dentro del Sanedrín. Porque aunque habían dentro del Sanedrín personas malas, habían algunos que de verdad amaban a Dios. Dentro de los mismos romanos, soldados romanos, hubo algunos que se convirtieron. Gente que después siguió a Cristo, que reconoció que Jesús era Dios, aún en el momento de la cruz. Porque eso me fascina a mí del Señor Jesucristo, que Él no hace acepción de personas. La salvación la quiere para todo el mundo, pero tiene que ver con el nacimiento. Vino de noche por temor a perder su puesto, su reputación. Juan 19, 39 y 40, está el versículo. Sabía que Jesús era un buen maestro y que Dios estaba en él por las señales que Jesús se había hecho. Segundo, Nicodemo se dejó guiar por las. Lo mismo que apareció en el versículo de Juan capítulo 2 del 25 al 27. Ellos habían creído en Jesús por las señales. Segunda señal que me demuestra a mí que Nicodemo era uno del grupo de los que habían creído. ¿Me comprende? Se dejó guiar por las señales. Mire, qué delicado es que hoy en día la iglesia cristiana evangélica siga las señales. Y muchos pastores tratan de hacer señales para impresionar al pueblo. Y el pueblo comienza a seguir las señales. ¿A qué le decía Juan señales? A las sanidades y a los milagros. Entonces, hoy en día hay mucha gente que corre detrás de las sanidades de los milagros. Aquella persona que haga señal y milagros, corren detrás de ellos. Y no podemos correr detrás de las señales, porque Dios nos dejó una palabra profética segura. ¿Cuál es? La Biblia, la palabra de Dios. El día de mañana Dios le va a permitir un poder engañoso a Satanás para que haga señales. Y si es posible, engañe a los escogidos. Bueno, ya está pasando, sí, ya lo estamos viendo. Ya está ocurriendo.
Por eso no podemos estar detrás de las señales. Muchos siguen detrás de los milagros. Déjeme decirle que también el enemigo hace milagros. Los brujos hacen milagros. Entonces no podemos estar corriendo detrás de las señales. Hay que mirar cuál es la fuente. Aquella persona que recibe una sanidad cuando viene de parte de Dios, sigue a Dios. Porque cuando es el Espíritu de Dios quien hace el milagro, produce conversión. No lo demuestra la Biblia. Hace unos meses me puse a ver un video de una campaña evangelística. Y digo evangelística porque no era evangelística, una campaña. Y estaba el líder, el pastor allí ministrando, metía la mano en un recipiente transparente como de líquido y lo imponía sobre las personas caían al piso y empezaban a dar vueltas en el piso. Y empezó así con un grupo de hermanos, después de hermanas, ministrando. Cuando terminó de ministrar, quien estaba haciendo el video dijo, este es un acto de brujería, hecha por la secta budista, creo que era, si no me equivoco. No era un pastor evangélico, era un brujo budista que estaba haciendo brujería. Y lo que hacía era casi idéntico como pasa en algunas iglesias cristianas evangélicas. Que a las manifestaciones espirituales se las adjudican el Espíritu de Dios, produciendo desórdenes y no conversión en la gente. Porque por el fruto tú conoces las cosas. Hoy en día los brujos, los hechiceros, los satánicos están ayunando y están orando para manifestar poderes sobrenaturales en las iglesias evangélicas por medio de demonios o espíritus de error y que la gente siga esas señales. Y ahora inclusive ya están organizados, porque ahora hay simposios organizados de hechicería, de brujería, de santería. Tienen sus equipos de oración y de ayuno para hacer la maldad. Entonces decía en estas semanas anteriores, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles la Biblia a nuestros hijos. Si tú no lo haces, ya el enemigo tiene una agenda bien organizada para hacerlo. Están muy bien organizados, a través hasta de las caricaturas, las comiquitas, etc. Para poder adiestrar a nuestros hijos en los nuevos movimientos e ideologías de género. Bien, seguimos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, primer paso. Para poder ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿qué quiso decirle Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, tu sistema de aprendizaje de la niñez tienes que desecharlo. Porque lo que aprendiste, los principios que aprendiste no sirven para el reino, no funcionan en el reino. Y ese es uno de los grandes problemas cuando entramos a Cristo, que queremos seguir a Jesús, pero con el modelo viejo que traemos del mundo. No podemos vivir la vida cristiana con nuestro modelo viejo. Tienes que nacer de nuevo. No puedes vivir la vida cristiana con los principios del mundo, con los patrones del mundo, con las prioridades del mundo, con las importancias que le damos nosotros a las cosas del mundo. Tenemos que nacer de nuevo. Y ese ha sido uno de los problemas graves dentro de nuestras iglesias evangélicas. Le decimos a la gente, hey, haga una oración de fe, mágicamente te conviertes en cristiano, comienzas a ir a la iglesia y no importa cómo vas a vivir el evangelio. Y entonces cuando usted empieza entonces a vivir la vida cristiana con los patrones viejos del mundo, no funciona. Se le hace pesada la carga, se te hace pesada la oración, se te hace pesado ayunar, se te hace pesado estudiar la Biblia, se te hace pesado vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque estás siguiendo con patrones diferentes. Hay una resistencia humana, carnal. Aparte que tenemos una naturaleza carnal que se opone, pero si vas a vivir la vida cristiana con los patrones del mundo, no la vas a poder vivir. Cuestión de tiempo. No puedes seguir a Cristo si no naces de nuevo. Tienes que desechar tus patrones y comenzar a adquirir los del reino. Juan 3:4. Nicodemo todavía tenía el chip material. Le dijo, pero no, lo entendió materialmente, pero ¿cómo puedo otra vez meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo?
Porque en su ideología todas sus ideas eran materialistas. Entonces, cuando yo vengo a Cristo y mi mente todavía está concentrada en lo material, no vas a entender las cosas de Dios. Van a ser para ti fanatismo. No, lo que dice el pastor es fanatismo. Nosotros podemos vivir la vida cristiana así, como la llevamos. Se lo explicó Jesús. Tú naciste de carne, los principios de la carne funcionan para tu carne, pero para los del espíritu no funcionan los principios de la carne. Son principios del espíritu. Y si no aprendes los principios del espíritu, no vas a vivir la vida cristiana nunca. Serás un religioso evangélico dentro de la iglesia, pero no serás cristiano. Nacer de nuevo es nacer de arriba, es nacer del espíritu. Nicodemo no comprende ni entiende el mensaje. 1 Corintios 2:14. No había nacido, no lo podía entender. Todavía no había nacido. Jesús le está explicando, tienes que hacer nacer de nuevo. No lo comprende. Lo entiende literalmente. No comprende. Y 1 Corintios 2:14 lo explica claramente. Si no tienes el Espíritu de Dios, si no has nacido de nuevo, no puedes entender las cosas espirituales. Y Nicodemo no lo entendía. Jesús se lo explicó, no lo entendía. Y hay muchos de nosotros que no entienden las cosas espirituales, siguen viviendo la vida aparentemente cristiana, pero bajo los principios carnales. No entienden lo espiritual. Les puse ahorita el ejemplo, sabemos que tenemos que orar, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. No entendemos lo importante que es una verdadera relación con Dios. No estudiamos la Biblia porque no entendemos la importancia de conocer al verdadero Dios de la Biblia. Entonces queremos vivir el Evangelio como nosotros nos parece. Equivocados estamos. No lo entendemos. Si Dios no nos toca con su Espíritu, no nacemos de nuevo. ¿Cómo hago esto? No puedo hacer nada. Repito, si Dios no nos toca con su espíritu, no nacemos espiritualmente. Porque el único que despierta nuestro espíritu que está muerto es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no nos toca, no pasa nada. ¿Qué puedo yo hacer al respecto? No nacemos con una identidad arriba. Esto se llama gracia inmerecida. Que Dios nos toque es una gracia inmerecida. Eso se llama gracia. Misericordia. ¿Se acuerdan lo que leímos en Tito capítulo 3, versículo 5? Que por su misericordia somos salvos. No podemos hacer nada por nuestra salvación. Nada. No nos escoge, nos toca. Eso es otra cosa. No es que Dios, a la hermana la toco y ella sí está escogida para ser salvo y a esta hermana no. No. Allí es cuando comenzamos a ver el reino. Si Dios no nos toca, no empezamos a ver el reino. La pregunta es, ¿qué puedo yo hacer para que Dios tenga misericordia de mí y me toque? ¿Qué puedo yo hacer? ¿O qué me dice la Biblia? Recuerda que aquí no jugamos lotería. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué puedo yo hacer para que Dios tenga misericordia y me toque? Si Él no me toca, sigo muerto espiritualmente. Lo dejamos hasta aquí. Continuamos el próximo domingo.